hoy por hoy todos tenemos seguros, ¿no? De hecho, hasta las compañías de seguros necesitan comprar seguros, ¿no? Ahora, dado que el mercado ha cambiado tanto, necesitamos hacer modelos de seguros mucho más complicados de los que tal vez se usaban hace, no sé, 20 años, ¿no? Ya podemos asegurar todo tipo de cosas, ¿no? Bueno, entonces vamos a platicar ahorita acerca de una compañía de seguros, de cómo modelar los reclamos, cómo modelar qué tanto dinero necesitan y principalmente queremos saber que la probabilidad de que esa compañía se arruine sea poca, ¿no? Pero queremos incorporar realmente supuestos adecuados, ¿no? Ahora, lo más sencillo para modelar una compañía de seguros es pensar el capital inicial, sumarle cuántas primas estoy ganando y restarle los egresos, ¿no? El modelo clásico de Cramer-Lumber utiliza estos supuestos de poner el capital inicial como una constante, luego le suma P por T, es decir, T representa el tiempo y P está diciendo que estoy ganando P pesos por unidad de tiempo. Y le resta esa suma de variables aleatorias, una suma aleatoria de variables aleatorias que, bueno, n de t, o sea, el número de sumandos, va a ser un proceso Poisson y cada sumando va a ser una variable aleatoria independiente idénticamente distribuida. Ahora, hay muchos casos donde justamente suponer que los reclamos son independientes no es tan fácil, ¿no? Por ejemplo, si estoy pensando que tengo una inundación, estoy asegurando casas de una inundación, pues no creo que solamente se inunde una sola casa, ¿no? Y además, justamente la magnitud de la inundación va a decirme, bueno, va a hacer que todas las casas afectadas tengan cierta afectación en común, ¿no? El nivel ok, entonces, ya que tenemos un modelo, pues justamente lo que queremos es definir la probabilidad de ruina. Y la probabilidad de ruina va a ser que nuestra reserva caiga en números negativos, ¿no? Posiblemente, contablemente, uno pueda pedir dinero y entonces no me arruinó mi compañía, pero con este modelo, aunque parece simple, tiene muchos bemoles, ¿no? Ahora, una condición que necesita uno pedir para que justamente no te arruines con probabilidad 1 es que lambda, por la esperanza de una de las variables, sea menor que p. Es decir, lambda es mi parámetro del Poisson y la esperanza de una, todas tienen la misma distribución, entonces todas tienen la misma esperanza, te está diciendo que en promedio yo, ¿cuánto me va a costar? O sea, ¿cuánto me cuesta cada reclamo y cuánto tiempo pasa en que me cueste eso? Es menor de lo que yo realmente gano, ¿no? Que es algo que uno espera, ¿no? O sea, espero cobrarles más para poder hacerles frente el día de mañana. Bueno, ahora, si nosotros, bueno, lo que vamos a jugar nosotros es con qué pasa cuando quitamos el supuesto de independencia con esos reclamos, ¿no? Y justamente a esta condición le llaman condición de ganancia neta, ¿ok? Ahora, pues vamos a ver cómo se ve una trayectoria de esto. Primero es de esta manera, ¿no? Es continua con unos decaimientos. Ahora, empieza en tu parámetro U, luego el ángulo que tiene tus trayectorias en lo que no te llega un reclamo tiene que ver con la P. Por otro lado, cuánto tiempo pasa entre un reclamo y otro es justamente una exponencial, ¿no? Independiente de las otras, gracias a nuestro proceso Poisson que tenemos en el fondo. Y bueno, las magnitudes de nuestros decaimientos, es decir, cuánto baja nuestra reserva, pues está dado por nuestras Y's, ¿no? En ese caso es la Y tercera porque hubo dos anteriores, ¿no? Ok, y cuando nuestra reserva cae en números negativos, pues le llamamos ruina. Ahora, hay otros modelos, como, o sea, bueno, lo que nosotros hemos trabajado, yo y Ramsés, es un modelo donde los reclamos, ahorita vamos a ver, pero hay otros modelos que también incorporan cierta dependencia entre las variables. Ambagaspapitilla, siempre me cuesta trabajo,
Bert en Abbas, esos 3 artículos muestran que realmente es muy importante las estructuras de dependencia que hay entre nuestras variables. Para justamente incorporar este tipo de dependencia, Albrecht y Boxma plantean que el tiempo de la siguiente reclamo tenga que ver con la magnitud. Es decir, si tu reclamo fue tan grande, entonces vas a tener un tiempo exponencial con tal parámetro, ¿no? Otra forma de incorporar dependencia es ponerle un proceso ARMA, es decir, cada variable depende con una ecuación lineal de las anteriores y ahí tenemos unos ruidos. Otro es Mikosan y Sarmarodowski. Ellos plantean que la distribución de los reclamos sea alfa estable, es decir, de esta manera, es una ecuación, una distribución de ese tipo, y en sí lo que obtienen son resultados asintóticos para la probabilidad de ruina, es decir, asintóticamente tu decaimiento es de tal orden. Por otro lado, Coseda y Morceau plantean un modelo de riesgo. Para plantear su modelo lo que hacen es suponer que es una cosa discreta, tanto el tiempo como los reclamos. Y por último, Luan Li, bueno, por último, pero hay muchos otros que plantean dependencia entre los reclamos, ponen un modelo Markov modulado, es decir, aquí lo que pasa es agarran el proceso de ruina Kramer-Lumber y agarran un relojito, ¿no?, que cada vez que suena la alarma de ese reloj, cambian los parámetros de mi Kramer-Lumber, ¿no? Y ese relojito es aleatorio también y es independiente de las otras cosas. Desafortunadamente, solamente cuando solo tienes 2 distintos cambios, logran tener resultados analíticos. Y en general, todos estos ejemplos y la literatura, aunque es más o menos grande actualmente, solo tiene bueno, la mayor parte son resultados asintóticos, es decir, el orden de decaimiento de la probabilidad de ruina es tal. Ahora, lo que nosotros planteamos va a ser incorporar una cosa llamada intercambiabilidad. La intercambiabilidad es justamente un paso muy natural a salirse de la independencia. Es decir, en independencia uno tiene que la distribución conjunta es el producto de las distribuciones. Ahora en intercambiabilidad uno, en lugar de darles tanta libertad a las variables, plantea que si tengo n de esas variables, no me importa el orden en que las variables me llegan. Es decir, si me llegan reclamos 4, 5 y 7, la probabilidad de tener esos 3 números es la misma que si me llegara 7, 4 y 5. ¿Ok? Y bueno, justamente hay un teorema que me dice el teorema de Finetti, que me dice, si tus variables son intercambiables, si tienen esa propiedad distribucional, entonces va a haber una medida de Finetti, que lo que quiere decir en el fondo es que tengo una distribución sobre distribuciones. La forma más amigable de pensarlo es que va a haber otra cosa aleatoria que me dice cómo se comporta, cuál va a ser la distribución que voy a tener, ¿no? O sea, normalmente una variable aleatoria lo que te arroja son reales, ¿no? Ahora lo que te arroja una distribución aleatoria son distribuciones. Es decir, cada vez que uno simula una distribución aleatoria, uno obtiene una distribución. Y si nos fijamos, por ahí te ponen que yo puedo ver la probabilidad conjunta como una integral de un producto. Entonces, de alguna manera, intercambiabilidad justo es natural a independencia porque te está poniendo, bueno, tienes el producto de las cosas, pero tienes que hacer un promedio con respecto a las posibles distribuciones aleatorias que te saca esta distribución aleatoria. Ahora, para nuestro modelo, lo que hacemos es justamente agarrar el modelo clásico, es decir, la reserva es igual a U más PT menos una suma aleatoria de variables aleatorias, pero ahora estamos suponiendo que las Y's, es decir, los reclamos, son intercambiables, ¿no? Entonces ahora sí tengo reclamos que tienen cierta dependencia. Y pues justamente nos interesa otra vez encontrar cuál es la probabilidad de la ruina, ¿no? O sea, qué tan probable es, y bueno, justo
vamos a comparar qué pasa con la probabilidad de ruina cuando tengo una cosa intercambiable, ¿no? O sea, puedo decir, bueno, mis reclamos son exponenciales, por decir algo, en el modelo independiente, y qué pasaría con cierta estructura de dependencia en el modelo intercambiable y cómo van a cambiar esas probabilidades de ruina. Y en particular lo que ahorita les quiero platicar es qué pasa con la condición de ganancia neta. Es decir, en el otro modelo teníamos una condición que me decía, si ocurre esta condición, si el producto de estas esperanzas es menor a cuánto dinero ganas, entonces tu probabilidad de ruina es menor a 1, lo cual es algo amigable y además también plantea que en el límite va a converger a 0. Eso lo que te quiere decir es, yo con suficiente capital puedo tomar un riesgo y hacerlo tan chico como yo quiera. Eso es muy amigable en el caso independiente. Ahora, en el caso intercambiable, ¿qué va a pasar, no? O sea, ¿qué pasa cuando pongo esta estructura de dependencia? O sea, ¿puedo tener una condición de ganancia neta equivalente? ¿Puedo tomar cualquier riesgo como en el caso independiente? O sea, con suficientemente dinero puedo hacerle frente. Ahora, como estamos pensando, como en la intercambiabilidad tiene que ver con distribuciones aleatorias, lo que se utiliza mucho para este tipo de modelos, bueno, de cosas intercambiables, es definir estructuras donde digas, bueno, si el conjunto de tales distribuciones que cumplan esto, ¿no? Y le llamo de alguna manera. Entonces, justamente lo que vamos a hacer nosotros. Le voy a llamar al conjunto de ganancia neta, por B, de garigoleada, a todas aquellas distribuciones que cumplan la condición de ganancia neta. Es decir, yo fijo mis parámetros para mi modelo, digo, las primas son de tanto, o sea, la P, mi Poisson es de tal forma, y entonces ahora agarra todas las distribuciones que cumplan la condición de ganancia neta, es decir, que la esperanza que tengan sean menores a la P. Y por otro lado, pues vamos a definir una probabilidad de ruina condicional, es decir, ¿cuál es la probabilidad de ruina dada que tu distribución aleatoria salió que vale Q, ¿no? O F, ¿no? Cualquiera que sea. Es decir, esta probabilidad de ruina es también un objeto aleatorio, porque Q es aleatorio. Entonces, si estoy condicionando con algo aleatorio, pues me da algo aleatorio, ¿no? Y pues vamos a ver qué pasa. ¿Por qué es tan importante ese conjunto? Bueno, pues lo que ocurre es que si me imagino que este óvalo es el conjunto de distribuciones, yo lo voy a partir en dos. Un cacho es justamente las distribuciones que cumplen la condición de ganancia neta, otro son las que no. Y si cuando yo simulo la Q, digamos simulo una Q1, me sale que pertenece a B, entonces mis trayectorias no siempre se van a arruinar, ¿no? Que es lo que pasaba con el modelo independiente. Cuando yo ya conozco la Q, pues justamente tengo el modelo independiente. Ahora, si justamente simulo una Q y me cae en el complemento, pues justamente esas trayectorias que corresponden a esa Q2 siempre se van a arruinar en el fondo, ¿ok? Porque no cumplen la condición de ganancia neta. Ahora, el resultado que logramos obtener es cómo poder relacionar las probabilidades de ruina del modelo intercambiable con las probabilidades de ruina del modelo independiente. Es decir, de alguna manera nuestro resultado lo que hace es una conexión entre varios teoremas, varios resultados que se obtienen del modelo independiente para pasarlos al modelo intercambiable. Y pues lo que nos dice es que justamente la probabilidad de ruina del modelo intercambiable, es decir, con esta estructura de dependencia, va a ser igual a sacar un promedio de probabilidades de ruina de modelos independientes, ¿no? Donde justamente la cosa que promedia, ¿no? La cosa que le da pesos a mis distribuciones es la medida de Finetti, ¿no? De mi proceso intercambiable. Entonces, bueno, gracias a esto podemos algunos resultados del caso independiente traspasarlos al caso intercambiable, lo cual es muy amigable, es muy útil, ¿no? Porque les digo, en la mayor parte de los casos del modelo cuando uno establece una estructura de dependencia, son muy contados los resultados analíticos que uno tiene. Y bueno, pues como tenemos el conjunto de ganancia neta,
Entonces sabemos que si una distribución viene de ahí, la probabilidad de ruina es igual a 1. Entonces, si yo parto esa integral, que ahorita la estoy integrando sobre todas las distribuciones, la parto en dos integrales, una sobre B y una sobre B complemento. Yo sé que en B complemento siempre la probabilidad de ruina es 1, entonces solo me queda la medida del B complemento más, pues sí, la otra integral, ¿no? De las probabilidades de ruina, pero pues estas probabilidades de ruina, es decir, psi de U dado Q, ya son de modelos independientes, ¿no? Para esa distribución en particular Q. Bueno, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? O sea, si yo estoy suponiendo que mis reclamos, que los incendios en las casas son independientes, entonces planteo mi mejor escenario independiente contra mi mejor escenario intercambiable, suponiendo que sí hay cierta estructura de dependencia, y vamos a ver qué tipo de cosas ocurren, ¿no? Por ejemplo, si estoy suponiendo que la medida de ese B complemento, es decir, qué tan probable mi Q sea una distribución mala, es decir, una distribución que no cumple la condición de ganancia neta, vale 0.251, entonces, pues justamente las probabilidades de ruina del modelo Clegg, Clegg por sus siglas en inglés de Kramer-Lumber, con reclamos intercambiables, no llegan a decaer tan rápido como la otra. De hecho, pues justamente se estacionan, ¿no? Se estacionan mucho antes que la otra sí, con suficientemente dinero inicial, yo puedo hacer que la probabilidad de arruinarme tomando esos riesgos sea muy chiquita, ¿no? Y ahora, si planteamos que la medida de, o sea, qué tan probable sea que obtenga una distribución de esas malas sea 0, es decir, solo le doy peso a distribuciones que sí cumplen la ganancia neta, entonces, de alguna manera se parece, ¿no? Convergen hacia el mismo 0, bueno, hacia el mismo límite, hacia el mismo número, pero sigue siendo importante que el decaimiento no es tan rápido. Es decir, todavía necesito más dinero para asegurar que mi probabilidad de ruina se haga más chiquita, ¿no? Entonces, si tengo que es algo que uno esperaría, ¿no? Si realmente mi modelo tiene ciertas dependencias, entonces justamente esa estructura va a ser que necesite aún más dinero para protegerme cuando ocurre un desastre, ¿no? Que si fueran, por ejemplo, los incendios una cosa aislada, ¿no? O sea, incendios forestales, por ejemplo, pues si fueran aislados, pues tal vez necesitaría mucho menos reserva que sabiendo que justamente en una temporada de sequías, pues se me va a incendiar una gran parte de mis bosques, ¿no? Por otro lado, sí logramos encontrar cuál es el límite de esta nueva probabilidad de ruina. El límite justamente va a ser la medida de esas distribuciones que no cumplen la condición de ganancia neta. En el caso de independencia, el límite era 0. Cuando tienes una distribución que cumple la condición de ganancia neta, entonces el límite de la probabilidad de ruina, cuando yo tengo mucho dinero, puedo hacer que la probabilidad de arruinarme sea 0. En el caso intercambiable, tiene que ver con qué tan probable es que te toque una de esas malas distribuciones, ¿no? Y por otro lado, sabemos que también es una cota inferior, ¿no? Ahora, justo esto nos lleva a definir esta nueva condición de ganancia neta para nuestro modelo intercambiable. Y la condición es que la medida de ese conjunto sea 0, ¿no? Con eso ya por lo menos tengo mi límite, ya sé que con suficientemente dinero puedo hacerle frente al riesgo. Seguramente necesite aún más dinero que lo que necesitaría con un modelo independiente, pero bueno, si en el fondo sí voy a poder asegurar a mis personas, pues ni modo, tengo que reservar más. Y la condición de ganancia neta en este modelo intercambiable va a implicar la condición de ganancia neta para el modelo independiente. Pero el regreso no va a ser, no siempre va a ocurrir. Es decir, si mi estructura, si yo logro estimar a mis distribuciones las dependencias, justamente y el pedir
que tengan una condición de ganancia neta en el modelo intercambiable es aún más fuerte que lo que uno estaba pidiendo en el modelo independiente, ¿no? Entonces sí necesitas fijarte muy bien, porque si no te puedes arruinar con una mucho más alta probabilidad de lo que tú estabas esperando, ¿no? Ahora, acá sí logramos, obtener resultados analíticos, logramos obtener cuál es la transformada de Laplace, logramos extender también una fórmula de Pollaczek-Khinchin, ¿no? En el caso clásico se utiliza esta fórmula para, bueno, ambas se utilizan para estimación, pero la de Pollaczek-Khinchin en particular lo que te sirve es para poder simularlo, ¿no? Porque si no, hay ciertos problemas para simular la probabilidad de ruina. Pues también tenemos una fórmula de Pollaczek-Khinchin. Pues veamos un ejemplo, ¿no? O sea, ¿cómo podemos aterrizar entonces este modelo? Bueno, pues supongamos que tengo dos tipos de reclamos, ¿no? Se podría decir, dos tipos de escenarios de reclamos. Uno es exponencial con parámetro alfa, otro es exponencial con parámetro beta, y mi distribución aleatoria pues es una Bernoulli, ¿no? Es un ejemplo relativamente sencillo, ¿no? Es decir, si mi distribución aleatoria vale 1, entonces mis reclamos son exponenciales alfa. Si vale menos 1, entonces mis reclamos son exponenciales beta. Eso implica que la distribución de los reclamos sea una mezcla de exponenciales. Y justamente aquí planteo cuáles son las condiciones de ganancia neta en el modelo independiente y cuál es la condición de ganancia neta en el modelo intercambiable. Y obtenemos, cosa que es la verdad muy bonito, una probabilidad de ruina que es de esta forma, que en el fondo por ahí pues justamente es la ponderación de probabilidades de ruina de modelos independientes ponderado por ahí con mi distribución aleatoria. Bueno, pues vamos a ver si yo estoy suponiendo que los reclamos son independientes, qué tipo de trayectorias serían, ¿no? Y si son intercambiables, qué tipos de trayectorias sería, y vamos a cambiar cuáles son las correlaciones, ¿no? O sea, las dependencias de alguna manera de cada una de estas trayectorias, ¿no? Y en azul vemos las del modelo intercambiable, en naranja vemos las del modelo independiente, y justamente cuando uno estima con el modelo independiente, pues las trayectorias naranjas no les importa si tus variables aleatorias tienen más dependencia, ¿no? Siguen diciéndote, me voy por aquí. En cambio, el modelo intercambiable sí varía mucho cuando uno pone correlaciones, ¿no? Empieza a abrirse un poco más, mientras la correlación es más grande, justamente tienes una mayor amplitud de qué tipo de trayectorias van a representar tus reservas. Bueno, en conclusión, la intercambiabilidad nos permite relajar el fuerte supuesto de independencia entre los reclamos y seguir obteniendo resultados analíticos. Si no tomamos en cuenta que hay una dependencia entre las dos variables y solamente decimos, bueno, aquí utilizar el modelo independiente puedo caer en ciertos errores, ¿no? Puedo arruinarme, ¿no? En el fondo es eso lo más preocupante, y pues justamente esto nos lleva a replantear cuál es la condición de ganancia neta para este tipo de modelos, ¿no? Ahora, lo que actualmente estamos trabajando es ¿qué pasa cuando ahora no solamente los reclamos, o sea, las magnitudes de lo que nos cobran son intercambiables, sino también cuánto tiempo ocurre entre un reclamo y otro, ¿no? O sea, una estructura de dependencia también entre los reclamos. Ahorita ya más o menos ahí vamos con eso. Por otro lado, estimar con distribuciones no paramétricas, ¿no? Aquí lo que usamos es decir, bueno, tengo una Bernoulli, que es lo que me dice mi distribución, ahora quisiera un proceso Dirichlet para decirme cuál es mi distribución aleatoria. También queremos extender para una teoría aún más general con la teoría de Gerber-Schui, donde ya te fijas no solamente que te arruinaste, sino cuánto dinero tenías antes de arruinarte, qué tanto te arruinaste. O sea, está padre, todavía tiene mucho que trabajarse, y cómo calibrarlo, ¿no? En sí bueno, hay todavía que desarrollar cómo calibrar este tipo de modelos. Y bueno, en conclusión,
es muy importante plantear bien qué estructura de dependencia tienes, y el modelo CLEC puede ser una herramienta útil para estimar nuestras estructuras de dependencia en una compañía de seguros, ¿no? Y les agradezco mucho, ¿eh? Muchas gracias a los organizadores. ¿Preguntas? Dime. No, no, todavía no lo implementan, ¿no? No, ahorita todavía hasta donde yo sé, todavía están usando modelos independientes. Dime. Ay, ajá, ajá. En sí, si tú te enfrentas a datos reales, pues justamente lo tendrías que estimar o sea, eh, depende de los datos, ¿no? O sea, podría ser que tengan una estructura de dependencia tan fuerte que justamente muchas veces caigas con distribuciones fuertes. O sea, no hay, o sea, quisiéramos que justamente cayeran siempre en distribuciones bonitas, ¿no? Pero pues depende de los datos. Ahí sí. ¿Unas preguntas? Yo. Oye, Rigo, y ahorita me quedé pensando, aquí, ¿qué puedes hacer en estructuras de seguros cuando tienes dos pólizas independientes, pero para el mismo siniestro? O sea, pensando, por ejemplo, digo, experiencia personal, pero si tienes un seguro de gastos médicos, puedes atacar reclamos y luego hacen cosas como topar, ¿no? O sea, ya te acabaste esta prima, este seguro, y ahora puedes acceder a otro que nada más cubre exceso. O es independiente, son dos primas de gastos médicos, una que compras tú, otra que te da la empresa, y a veces sí puedes atacar para el mismo siniestro las dos cosas, ¿no? Y eso no se puede hacer conjunto, o sea, modelar al mismo tiempo. Lo que ahorita también estamos intentando trabajar es justamente agarrar el caso marco modulado, es decir, pero con intercambiables. Tienes dos escenarios intercambiables y tu relojito te dice cuándo te pasas de uno a otro, ¿no? Pero sí, la verdad, el modelo, justamente como tenemos esta ecuación que nos plantea que las probabilidades de ruina del modelo intercambiable es un promedio ponderado de probabilidades de ruina del modelo de modelos dependientes. Si ya tienes algo de estructura para resolver eso en modelos independientes y quieres meterle dependencia, pues justamente ahí está la conexión con esta ecuación. ¿Preguntas?